Estamos llegando. Muy buenas noches, tardes, noches ya. Muy buenas a todos y a todas. Me retraso un poquito. Acabo de terminar las consultas ahora mismo. Ay, Dios mío, esto es un no parar. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal está yendo vuestro lunes? Inicio de semana, muy buenas. A todos los que llegáis nuevos, muy buenas. A todos los que sois partes ya de la familia, o parte en este caso. Y a ti siempre, muy buenas. Muy buenas, Afri. Feliz semana. Empezando con fuerza, ¿eh? Muy buenas. Por eso quería... Los directos de los lunes no pueden faltar. Gracias a ti por estar. Vamos a dejar que la gente vaya conectándose. Muy buenas, Yolanda guapa. Y Blanca María, ahí a tope. Claro, hay que empezar con fuerza el lunes. Fuerza mental siempre. A tope. Hoy tenemos un directo muy chulo. He recibido mogollón de preguntas que me hacen sintetizar la psicopíldora a otra psicopíldora. Hay mucha psicopíldora que habla del miedo al fracaso, hay mucha información sobre otros tipos de miedos que voy a ir pasando, ¿vale? Entonces, bueno, elaboraré más psicopíldoras sobre el miedo porque da para mucho, es un tema además que da para hablar muchísimo de todo lo que me habéis comentado en el stitch que he dejado de preguntitas. Me gusta muchísimo, gracias por vuestra participación siempre porque todo esto enriquece mucho el trabajo que todos hacemos. Hoy una paciente mía de Madrid me acaba de decir, que era mi última paciente de hoy, que se me notaba mucho el acento murciano y le he dicho, es que estoy reventada. Yo creo que cuanto más me canso, más se me nota el acento de Murcia. Es así, ya no tengo capacidad ni para vocalizar. Muy bien. Me habéis preguntado si había fobia a conducir. Sí, también hay una fobia a conducir, pero también tiene mucho que ver con situaciones que ahora os lo diré. Al final siempre la base son las creencias, ¿no? Bueno, luego ya está el acento ya propio, ¿no? Ahí integrado. Bueno, señores y señoras, empezamos con la píldora del miedo. Hoy tenemos la del miedo, mañana tenemos la depresión, que es muy, muy bonita, ¿no? El miedo, la parálisis del futuro. Si el vídeo se va a guardar en YouTube, ¿vale? Lo subiré a YouTube. No os preocupéis. Estamos en la píldora del miedo, ¿vale? Recordad que en mis psicopíldoras anteriores yo hablaba de que hay que saber en qué espacio-tiempo está cada emoción. La emoción del miedo la tenemos en el espacio-tiempo de futuro. Una de las cosas que yo siempre le digo a toda la gente en mi consulta es que cuando mentalmente dejamos que nuestros pensamientos se vayan a un espacio-tiempo, tanto pasado como futuro, que no sea el presente, pagamos un precio por ese viaje en el tiempo, ¿no? En este caso, el miedo como emoción, para empezar desde los inicios, ya sabemos que es una emoción que nos está avisando de que percibimos algo por lo que nos sentimos amenazados. El miedo, en cierta forma, significa siento que no tengo recursos para hacer frente a lo que me está ocurriendo. Vale, el miedo nos paraliza, pero es que el miedo es una emoción necesaria. Nos ha mantenido vivos a lo largo de todo este tiempo, haciéndonos reaccionar cuando sentíamos que teníamos un peligro delante de nosotros. Claro, en pleno siglo XXI, el miedo lo que nos está diciendo es que el peligro ya no es físico como tal. Pueden haber situaciones de peligro, pero no siempre es así. El miedo del siglo XXI, en este caso, en la especialidad que a mí me compete, sobre todo es emocional. Siempre, o psicológico, siempre tenemos rondando en nuestra cabeza todas esas creencias saboteadoras que no nos dejan avanzar. Por eso yo el otro día decía que lo contrario al amor no era el odio, sino la indiferencia. Lo contrario al miedo es el riesgo.
Preguntaros qué facilidad tenéis o no para arriesgaros ante determinadas situaciones. Y cuando estamos paralizados, que de todas esas preguntas que me habéis dejado en los stitch estos, sentiros en esa situación que os da miedo y vivirla. Vamos a vivir la psicopíldora cada uno desde la situación que más miedo le provoca, ¿no? O en la que se siente paralizado o paralizada en este momento. Preguntaros qué es a lo que no me arriesgo. Ahí tenéis una respuesta muy potente. Hablamos el otro día de que iba a hacer una alusión al miedo al éxito y al miedo al fracaso, ¿no? Son dos tipos de miedo diferentes, como veis están en polos opuestos, pero que tienen una relación muy de base. Me voy al miedo al éxito, ¿no? ¿Qué ocurre cuando sentimos ese miedo a triunfar? Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el éxito para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es ese miedo al éxito? ¿Qué significa para mí el éxito? El miedo al éxito, las personas que tienen miedo al éxito, tienen miedo a las consecuencias de ese éxito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final uno se está autosaboteando todo el rato para que eso no llegue. Por eso la pregunta que yo le haría a esas personas que tienen miedo al éxito es, en primer lugar, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti triunfar? En segundo lugar, ¿qué consecuencias asociadas lleva ese éxito? Y en tercer lugar, ¿qué sientes que pierdes si tienes éxito? En esas tres preguntas saldrán unas respuestas muy esclarecedoras. Porque a veces estamos, por un lado, saboteando ese éxito, porque realmente las personas que tienen miedo al éxito generan un autosabotaje en sus objetivos, porque no somos capaces de ser conscientes en qué es lo que yo perdería si decido dar estos pasos y lograr mis objetivos. Ahí es donde tenemos que generar el equilibrio entre la pérdida y la ganancia. Claro, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener claro que el ser personas exitosas, el generar éxito, es algo que a nuestra autoestima nos viene muy bien, le va muy bien. Por eso el estar todo el rato metido en un bucle de miedo al éxito boicotea todo el rato, mina la autoestima, porque fijaros qué contradicción. Por un lado tengo miedo a las consecuencias que tiene ese éxito y por el otro lado me destruyo por ver que no soy capaz de llegar a donde me he establecido ese objetivo. O sea, hay una lucha titánica entre lo que me gustaría conseguir y el miedo que tengo si consigo eso. Por eso siempre, y lo sabéis, cuando yo hablo de identidad, la clave está en intentar encontrar un equilibrio y de alguna forma traducir con lucidez lo que está en el mundo de las ideas, lo que está en el humo de la mente y bajarlo a la parte práctica, ¿no? Bajarlo a la realidad en este sentido. Por eso las preguntas, yo os llevo diciendo desde hace muchos directos, que las preguntas poderosas aclaran mucho de este miedo, nos aclaran esa sensación de angustia que no sabemos por qué tenemos. Al traducirlo en las respuestas ya sabemos dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Tener éxito, como yo hablé en la píldora de la autoestima, es absolutamente necesario porque nos hace sentir que servimos, nos genera una compensación a la creencia de yo no soy lo suficientemente válido o no soy lo suficientemente bueno o buena, ¿no? Generar objetivos y lograrlos a corto, a medio y a largo plazo es algo absolutamente necesario para nutrir esa autoestima y para nutrir la sensación de valoración que principalmente tenemos que tener con nosotros mismos, ¿no? Recordar que una para mí de las claves de la identidad es yo valgo, yo soy lo suficientemente válido. Muchas de las consultas que me hacéis o cuando trabajamos en terapia, cuando hay una ruptura de pareja y esa persona intenta volver, la sensación que tiene la gente es que no soy capaz de decirle que no. O cuando nos han engañado y volvemos con esa persona, la sensación de estar comparándonos todo el rato, ¿no? Siento que no soy lo suficientemente bueno para él o para ella, por eso decide tener otra persona en su vida. Todo esto hace mucho daño a la autoestima. Por eso al final, tanto el miedo al éxito como el miedo al fracaso son minas que se incrustan dentro de nuestra autoestima y nos la revienta en un momento determinado. No por lo que logramos, sino por lo que sentimos o pensamos que vamos a perder en ese logro. Eso con respecto al éxito, ¿no?
De hecho, las personas que generan éxito tienen más probabilidades de seguir consiguiendo cosas exitosas porque aprenden de eso. Y ahora nos vamos al miedo al fracaso. ¿Qué ocurre con el miedo al fracaso? Este es un miedo mucho más habitual que el miedo al éxito, ¿no? Igual, el miedo al fracaso es además un miedo como mucho más implantado en nosotros porque es algo a lo que estamos mucho más acostumbrados y que recibimos muchas creencias relacionadas con el no vas a lograr nunca nada en la vida, nunca vas a salir. Cuidado con las generalizaciones. Nada, todo, nunca, siempre. Nunca vas a conseguir nada, siempre va a ser igual. Claro, si yo estoy todo el rato mandándome creencias de generalizaciones sobre nunca va a pasar, siempre voy a estar igual, automáticamente lo que genera tu cerebro es una indefensión ante las situaciones, ¿no? Si tú con la palabra crea ya le estás diciendo a tu cerebro que nunca vas a ser suficiente y nunca vas a poder salir de aquí, automáticamente tu cerebro se predispone para que eso no pase, ¿no? El miedo al fracaso no es otra cosa que ser conscientes de que esos mensajes que hemos recibido en nuestra infancia o en nuestra adultez o que alguien que nos importaba nos dijo, se cumplen. Es un poco el miedo a la profecía que se cumple, ¿no? Miedo a darme cuenta de que esas personas tenían razón cuando me lo dijeron. Pero eso no suele pasar. El miedo al fracaso es como todo lo que todavía no ha llegado, pero que yo temo enormemente que llegue o que me ocurra y para eso pego un retroceso y no me doy ni siquiera la oportunidad para probarlo, ¿no? Recordad que hay una frase muy chula que dice todo aquello que deseas está justo detrás de tus miedos, porque claro, el miedo es un abismo. Tienes que ser lo suficientemente valiente y ¿qué ocurre? Esto es como en las pelis, ¿no? Si confías, volarás. Si no confías, caerás. Y yo te digo, y ahora tú tienes que saltar ese abismo. ¿Qué piensas? ¿Cuántos de vosotros creéis que saltar el abismo del miedo os llevaría a volar? ¿Y a cuántos de vosotros saltar ese abismo del miedo os llevaría a caer? Todo depende del nivel de autoconfianza que tengáis para con vosotros mismos. Si tú crees en ti, el abismo lo sortearás, volarás y llegarás a la otra parte del miedo que es donde está todo lo que tú deseas. Pero si tú no crees en ti, obviamente te pegarás un trompazo de 3 pares de narices. Fijaros hasta qué punto es importante la confianza. Claro, al final la confianza en esta píldora del miedo se reduce a cuántos recursos tengo o de cuántos recursos dispongo para hacerle frente a los impedimentos o las situaciones difíciles que puedan entrar en mi vida. Ahí está la clave. ¿Qué es el fracaso entonces? Fijaros, a nosotros nos han dicho de alguna forma que fracasar, el fracaso es una palabra que duele mucho, ¿no? No fracases, no seas un fracasado en tu vida. Cuando de forma automática todo lo que logramos ha pasado antes por una serie de fracasos brutales. No nos han enseñado que el fracaso, entre comillas, es la norma. ¿Cuántas cosas se inventan que nunca llegan a salir a la luz? ¿Y cuántas cosas llegan a la luz después de haber tenido no sé cuántos fracasos? Esto hay que integrarlo y hay que integrar que equivocarse y fracasar en un proyecto es absolutamente natural y necesario. No podemos pretender de repente ir del todo de la nada al todo, ¿no? Saltar todo ese abismo. Necesitamos saltar, intentarlo y caer. Y la próxima volveré otra vez a intentarlo y volver otra vez a caer. Hasta que un día saltes y lo logres superar. Eso es el fracaso. Pero hay mucho miedo y socialmente nos meten en la cabeza que no podemos equivocarnos, de tal manera que nos suben tanto el listón que nos dicen que tenemos que ser superhombres y supermujeres para no equivocarnos. Y es necesario equivocarse en las relaciones. Es necesario equivocarse y te equivocarás 1, 2, 3 o 4 veces. A mí las personas me dicen, es que esto yo ya debería haberlo superado. O no. A lo mejor tus caídas, en vez de necesitar 3 caídas, necesitas 5 o 10. Hombre, cayéndote todo el rato, pues ya sería algo a trabajar. Pero no hay un número para el fracaso. Eso sí,
paralelamente hay que estar trabajando. No puedo dejarme simplemente llevar y caerme, dejarme llevar y caerme y pensar que por ciencia infusa me va a llegar la solución. Yo lo decía esta tarde, ¿no? A una de vosotras. Le decía que las cosas no se solucionan si tú no te ejercitas, si tú no te incomodas y no haces un periodo de esfuerzo porque eso llegue, ¿no? La intención, puedes caerte, sí, pero luego tú tienes que generar una acción para que ese error, otro puede darse, pero ese ya no vuelva a repetirse. Es una clave. Claro, ¿qué pasa cuando nos dicen que el error es 2 veces más intenso que la ganancia? El dolor de equivocarnos duele 2 veces más que la sensación de ganar. Que automáticamente, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Rechazarlo. Si me va a doler el doble, no lo quiero. Ya, pero es que ese dolor también te está dando información de que el camino que estás cogiendo no es el correcto. Pasa lo mismo con las personas. Si una persona te genera malestar, si una persona te está haciendo sufrir o te genera dolor más tiempo del que debería, hay algo que no está funcionando. No puedes evitar ese dolor. No lo sepultes, no lo hundas. Tienes que enfrentarte a ese dolor. Tienes que entender qué te está comunicando ese dolor y ese malestar. Hay que tolerar la incomodidad de las emociones que no nos gustan, porque es información para nosotras. Decimos que a la hora del miedo al fracaso, ¿vale? Siempre hay 2 enfoques. Enfoque fijo y un enfoque incremental. ¿Qué ocurre con las personas que tienen miedo al fracaso y tienen un enfoque fijo? Bueno, estas personas son las que dicen que la gente triunfa porque tiene un talento. Esta persona ha triunfado porque es talentosa para ello. O porque tiene habilidades para ello. Claro, ¿qué ocurre cuando estas personas fracasan? Que automáticamente tienen la excusa de es que no soy lo suficientemente bueno, o no tengo el talento suficiente, o esto no es para mí. Esas son personas con un enfoque fijo, porque creen que los triunfos vienen innatos, cuando se dice que es totalmente lo contrario, ¿no? ¿Cuánto índice de fracaso escolar tiene un superdotado? Mucho. ¿Cuánto índice de fracaso en la vida tienen las personas más inteligentes? Mucho. ¿Y de fracaso emocional? Brutal. La inteligencia no determina el éxito en la vida. Lo determina el empeño y la actitud que tú pones para lograr las cosas. A ver, siempre con un mínimo. Una cosa no quita otra, ¿no? Hay que tener un mínimo de inteligencia, hay que tener un mínimo de conocimientos, hay que tener un mínimo de habilidades. Pero un enfoque fijo siempre pondrá la excusa de que no es lo suficientemente bueno. Por lo tanto, siempre se mantendrá en una posición victimista. ¿Qué pasa con una persona con un enfoque incremental? Las personas que con un enfoque incremental entienden que han aprendido, porque al final a nadie le gusta un fracaso, pero hemos aprendido o han aprendido a que los fracasos es un método estratégico para lograr el éxito. Claro, en el mundo animal lo vemos, ¿no? Los animales van mucho también en ese ensayo y error hasta que lo logran. El esfuerzo, lógicamente, para unas personas con un enfoque incremental genera mayor bienestar que el propio resultado. Fijaros, qué curioso, ¿no? Todo esto, ¿qué nos hace ver? Que sí es cierto que al final las creencias y los mensajes que nosotros hemos recibido a lo largo de la vida importan, pero que no es lo único que a nosotros ya nos va a predeterminar ser personas exitosas o personas fracasadas, ¿no? Ese miedo se trabaja siempre con un trabajo personal hecho. Eso con respecto al miedo al fracaso y al miedo al éxito. Me habéis comentado en varios stitch de estos y a nivel privado que hablara un poco de la filofobia, ¿no? Ya que estamos hoy en la píldora del miedo, os hablaré de la filofobia, que también tiene mucho que ver con las parejas. La filofobia es el miedo a las relaciones. Bueno, es el pánico a las relaciones realmente, como su nombre indica, ¿no? A establecer vínculos afectivos con personas. ¿Qué ocurre con estas parejas que son filofóbicas? Estas personas que son filofóbicas. Vale, un filofóbico es una persona que tiene absoluto terror a establecer un vínculo de pareja o un vínculo afectivo con nadie. Sobre todo en el área afectiva, lógicamente. Agorafobia no, agorafobia ahora hablaré de qué es, pero me voy a centrar solamente en la filofobia porque es una fobia que tiene mucho que ver con la parte de pareja y el afecto.
estas personas sufren tremendamente. Igual que una persona con una buena gestión emocional diría, pues sí, encontrar un amor y encontrar una persona que te nutra, eso es maravilloso, es genial, puedes aprender mucho de ello. Claro, estas personas tienen auténtico pánico, no a la relación en sí, sino a lo que viene después de esa relación. Al final lo que ocurre ahí es lo mismo que en todos los miedos. Siento que no voy a tener recursos para hacerle frente a esta situación y por lo tanto esto me va a generar mucho dolor y ese dolor me detona de alguna situación de atrás que yo sufrí y no he solucionado. Porque al final lo que se oculta detrás de un filofóbico es un trauma afectivo. Es un trauma o en el vínculo afectivo familiar, sentí que mi padre me abandonó, que mi madre me abandonó o que me rechazó, o incluso una herida de abuso también sexual. Y lógicamente este trauma o esta herida se traduce en un dolor tan tremendo que cada vez que su cerebro interpreta que vas a establecer algún vínculo de unión con alguien, automáticamente te genera ese rechazo. Entonces, la filofobia, la gente lo pasa muy mal. ¿Se puede solucionar? ¿Podré yo el día de mañana establecer un vínculo afectivo sano con alguien? Claro, pero tienes que estar dispuesto o dispuesta a, primero, ser consciente de cuál es tu estado. Es decir, eres un filofóbico. Vale. Segundo, a ser consciente de qué problemas te trae en tu vida. Y tercero, a ser capaz de enfrentarte a aquello que te dolió tanto, revivir esa herida para que al final puedas sanar. No podemos sanar si yo he creado una herida que tiene una infección y ha cicatrizado con un quiste de infección interno. Nunca voy a poder generar esos vínculos sanos. Por eso es tan importante el ser capaces de enfrentarnos y bajar a nuestros infiernos y enfrentarnos a aquellas cosas que no nos gustan de nosotras o aquellas cosas que quedaron con mucho dolor, no procesadas, no digeridas en nuestra parte emocional, ¿vale? Claro, todo esto del miedo al final nos mantiene en una zona de confort que es automáticamente cómoda, pero que no es buena porque nos está limitando para trabajar o para ser felices en otras áreas, ¿sí? Voy a sacar algunas de las preguntas que me habéis puesto aquí. Sobre la fobia social hablaré en otra píldora, porque tiene mucho. El miedo, me habéis preguntado sobre el miedo, es que tengo aquí las preguntas. Sobre el miedo a conducir. Sí, es un tipo de fobia y por supuesto que se puede tratar. Todas las fobias se pueden tratar. La terapia cognitivo-conductual es muy buena junto a la terapia MDR de trauma. Vale, el miedo a no ser suficiente. Ya hemos visto que ahí son creencias, hay un miedo al rechazo, hay que trabajar ese trauma, ¿vale? Esa creencia. Miedo al cambio, me habéis puesto por aquí. Vale, el miedo al cambio. El cerebro no... Recordad que el cerebro está preparado para estar en modo miedo la mayor parte del tiempo. ¿Qué ocurre cuando estos miedos están todo el tiempo ahí, ¿no? El cerebro no quiere cambiar, por eso hay una frase que tenemos asentada en el refranero español que es horrorosa y hace mucho daño, que es: más vale malo conocido que bueno por conocer. ¡No! ¿Por qué? Porque eso nos mantiene en una posición de zona de confort. Y la zona de confort es la zona cómoda donde yo controlo todo lo que tengo alrededor, pero no me deja avanzar. Pero yo ya aquí estoy en mi cerco y de aquí no salgo. No. Hay que avanzar, hay que arriesgarse, recordar. Lo opuesto al miedo es el riesgo. Si no te arriesgas, jamás vas a poder ganar ni vas a poder avanzar. Automáticamente tu yo interno, tu identidad te dice: ¿qué estás haciendo? Aquí no es donde yo quiero estar. Y tu yo externo te dice: es que no me veo capaz de hacer cosas. Y tu yo interno te dice: pero tendrás que arriesgarte. Y tu yo externo te dice: pero es que tengo miedo. Y esta es la batalla que está todo el rato dentro de nosotros y que nos genera una parálisis. Por eso el miedo, yo os ponía la psicopíldora, que es la parálisis del futuro. Ahí hay una brecha que nos paraliza. El miedo al cambio no es otra cosa que tu cerebro diciéndote: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero vamos a rechazar directamente todo eso. Cuando hablemos de la fobia social hablaré también del miedo a abrir y conocer otras personas. ¿Vale? Más cositas. El miedo al rechazo. ¿Vale? Hay mucho de miedo al rechazo y miedo a que tu pareja te deje, ¿vale? Que estoy viendo por aquí. Fijaros,
¿Miedo a que tu pareja te deje? Que hemos hablado en la píldora de la reconstrucción, que hemos hablado en la píldora... Tenéis que haber aprendido ya un montón de cosas de las píldoras anteriores. Los que seáis nuevos, echad un vistazo a las píldoras que hay en YouTube. Miedo a que tu pareja te deje. Vale, vamos a ver. Lógicamente, hay cierto dolor cuando un plan que tú tenías establecido se rompe. Muchos de los miedos en las parejas están relacionados con las expectativas que ponemos en esas parejas. El miedo a que tu pareja te deje no es el miedo a que tu pareja te deje, es el miedo a que la expectativa que tú te habías creado de repente desaparezca y te quedes en la nada. El cerebro te dice, si tú ya tenías un plan establecido, si tú ibas a vivir con esa persona, ibas a tener hijos, ibais a ser felices, compraros un piso, y de repente todo eso hace ¡puf! Y desaparece. ¿Qué es lo que crees que te dice tu cerebro? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Vuelve a lo de atrás, porque esta situación me está generando mucho estrés. Y el cerebro no quiere estresarse, porque está diseñado para evitar cualquier situación que le genere estrés, porque eso le hace perder mucha energía. Genera demasiado cortisol. Por eso, el miedo a que la otra persona te deje está muy relacionado con las expectativas que nos ponemos. Cuidadito con las películas Disney que nos creamos en las parejas, cuando conocemos a alguien, cuando tenemos un trabajo. Recordad el otro día la carta de foco que yo decía, ojito con la fe ciega, con el impulso ciego, hay que tener la razón activada para analizar, para darnos tiempo, para conocer, que igual esa persona que aparentemente que pensabas que era lo ideal de la muerte, luego va pasando el tiempo y dices, pues no era lo que... Y lo que muchas veces nos une es simplemente la expectativa. Lo que nosotras, nuestra mente, quería vivir en esa realidad. Por eso muchas veces el problema no son las personas ni los ex, es cómo nos sentíamos nosotros cuando estábamos en esa relación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué más cositas aquí? Claro, el miedo al fracaso. ¿Es por eso que no termino nunca de hacer nada? Esta pregunta es muy buena. Sí, tiene mucho que ver. Vuelvo otra vez. Como no veo que tenga recursos suficientes para hacerle frente a ese error, directamente ni me meto en la historia. Pero tu yo interno está todo el rato insatisfecho contigo misma o contigo mismo y te está diciendo, cobarde, no lo has hecho, otra vez no te has arriesgado, porque necesitamos arriesgarnos para decirnos a nosotros mismos que podemos. Todo eso que nosotros, en lo que nos quedamos a las puertas, genera una sensación de insatisfacción contigo mismo y de dolor propio muy importante. Es como que te insultas, ¿no? En plan cobarde. Uf, tremendo. Vale, a ver, más cositas. Voy a contestar lo que me ponéis por aquí. Nuestros miedos que nos han generado personas pasadas con las personas con las que nos relacionamos actualmente. Alba, pagamos nuestros miedos que nos han generado personas pasadas con las personas con las que nos relacionamos actualmente, claro, pero no es la persona, es lo que sentimos. Recordar que el trauma, el miedo está enquistado en el área emocional. Cualquier situación que me detone la misma sensación emocional, sea persona o lo que sea, actuaré, si no está trabajado, como con el dolor que me hizo sentir la persona anterior, ¿vale? Pero no pagamos con las personas, pagamos con las situaciones. ¿Recordáis lo de la mochila? No podemos generar relaciones sanas si llevamos mochilas de miedo y de temores. Los amores psicopáticos, estos son los manipuladores. Bueno, pues me lo apunto, claro que sí. Más cositas. Saboteamos nuestra mente para echar por tierra cualquier amistad o relación, pero porque no nos tenemos miedo a arriesgarnos al riesgo, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a que nos abandonen, tenemos miedo a no ser suficientes, todo eso es identidad, señores y señoras, todo eso son creencias. ¿Identificáis? Yo no soy lo suficientemente bueno. Preguntaros, ¿quién me decía esto de manera habitual? ¿O en qué situación yo lo he vivido como tal? Claro, el miedo al rechazo. Hay dos heridas que provienen de la relación con los padres, que es la herida de abandono y la herida de rechazo. La herida de rechazo, si nosotros hemos vivido un vínculo con nuestro cuidador principal en el que nos hemos sentido rechazados o no atendidos como nos hubiese gustado, luego, como ese vínculo no está digerido, generamos ese miedo
con los vínculos afectivos posteriores. Hay que trabajar eso. Vale, es muy común, me lo habéis preguntado también, el miedo a iniciar una relación cuando hemos pasado una relación de dolor, ¿no? Pero yo esto lo tengo mucho en consulta y cuando terminamos los trabajos en la terapia, después de una ruptura, también se trabaja la confianza, ¿no? Y, y es muy bonito porque tú ves a tus pacientes como los pajaricos pequeños cuando les dicen, venga, a volar ahora, a volar libres, ¿no? Y ellos dicen, no sé si me voy a poder mantener, no sé si me voy a poder mantener. Y dentro de esta metáfora está el, venga, vuela libre, conoce a alguien y mira a ver qué tal te llega, te viene, ¿no? Esa relación. Claro, lo que hay de base ahí es no voy a ser capaz de confiar en nadie. Y yo siempre digo que tú tienes que confiar en ti para empezar. ¿Veis? Eso es otra vez lo del abismo. Abismo, caes o vuelas. Si tú tienes herramientas suficientes y tus filtros los tienes limpios, detectarás esa persona que no te haga bien y antes de que permanezca demasiado tiempo en tu vida, lo dejarás o la dejarás volar. Más cositas. Esos miedos van por épocas. Sí, ya sabéis que otoño, primavera y verano son las épocas donde nuestras cabecitas sufren un poquito más de picos. ¿Cómo superar que te hayan dejado y te hayan hecho culpable sin tener la culpa? Manipulador. ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo aprender a vivir sin él? Bueno, principalmente hay que racionalizar que una persona que te hace culpable de algo que no tienes culpa, no es que te quiera demasiado, ni te aprecie demasiado, ni te valore demasiado. ¿Por qué quieres continuar con una persona que te rechaza y no te valora? Claro, el miedo es una emoción que vive con nosotros, Alba. Tiene que estar porque es que nos avisa de cosas que no nos van bien. Entonces, el problema está cuando el miedo no lo sabemos gestionar. Por eso hablaba el otro día en la psicopíldora de la gestión emocional. Luego está el tener miedo ante la incertidumbre es normal. Tener miedo al cambio es normal. El miedo se vuelve patológico cuando nos impide actuar con la libertad que nos gustaría. O genera un nivel de ansiedad o un nivel de activación fisiológica muy alto. Muy bien. Hay un montón de preguntas sobre miedo, ¿eh? ¿Qué recomiendas frente a un manipulador? Que salgas corriendo. No hay más. Bueno, a ver, lógicamente depende, hay que estudiar el caso, pero hablaría con esa persona, pero esa persona nunca te va a reconocer que es un manipulador. Si te lo reconoce... yo siempre parto de la comunicación, ¿vale? Para no pillarme mucho las manos. Pero, lógicamente, una persona manipuladora ha aprendido que gana cosas manipulando a los demás. Entonces, cuidadito. Vale, Alba, pero eso ya sabes que lo vamos a trabajar en sesión, o sea que tranquila. ¿Cómo se detecta un manipulador? Pues no es el tema de hoy, pero bueno, el manipulador bueno, pues gana cosas a través de generar culpa, dar pena, victimizarse. ¿Sí? Bien, no es píldora de la dependencia ni de la manipulación. Recordad que estamos en el miedo. Miedo a salir de casa, ¿vale? Me habéis preguntado antes la agorafobia. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos y también muchas veces a las multitudes también, ¿no? El miedo a salir de casa. Cuando os deis cuenta de que estáis generando un miedo demasiado intenso que os está incapacitando, hay que tratárselo. Los miedos no se van de hoy para mañana, ¿vale? El miedo a salir de casa probablemente tenga una base de inseguridad muy importante. Entonces hay que volver a recuperar la seguridad en uno mismo y hay que trabajarse los miedos. Las fobias hay que trabajarlas en consulta, no se van así, ahora ya no tengo fobia, no, porque las sujetan otras cosas. Claro, para gestionar el miedo primero hay que determinar a qué tienes miedo. Hay muchos tipos de miedo. ¿A qué es exactamente a lo que tengo miedo? ¿Qué temo perder? ¿Qué es lo que creo que no tengo? ¿Qué es lo que creo que necesitaría para hacerle frente? Y a partir de ahí, en ese mapa de preguntas, actuar. Si quiero ayudar a alguien con filofobia de manera que no se dé cuenta, pero no sé el origen de la causa de su miedo a las relaciones, ¿cómo lo abordo?
Es que normalmente incluso la persona filofóbica no tiene por qué ser consciente de cuál es el origen de su miedo. Porque si es un trauma, probablemente haya echado persiana, haya bloqueado eso y muchas veces hay gente que ni se acuerda, ¿eh? Bloquea el recuerdo y olvida. Bueno, olvida, sepulta más bien, ¿no? Entonces, con un filofóbico yo hablaría y le diría, oye, mira, me da la sensación, sobre todo si es pareja o es amigo, mira, me da la sensación de que tienes este problema o de que creo que tal, ¿qué te parecería si para mejorar la relación nos ponemos en manos de un terapeuta? Porque esto es terapia, ahí no podemos hacerlo. Miedo a no conseguir lo que quieres es igual que el miedo al fracaso. Claro, el exceso de miedo nos paraliza. Sí, sí. Cuando hay agorafobia. Hay mucha gente muy buena que trabaja cognitivo-conductual, ¿eh? Que trabaja en las fobias per se. Ay, mirar, el miedo a la soledad. Miedo a que y voy cerrando ya el directo, que se me va a cumplir la hora y se me va a chapar. Miedo a que nunca encuentres a una pareja que te dé lo que necesitas. Acabo dejando mis relaciones porque después de un tiempo veo que no me dan lo que necesito. Esta pregunta me la has hecho antes. Sí, que la he leído en el Stitch. ¿Sabes por qué nunca vas a encontrar una pareja ahora que te dé lo que necesitas? Porque la primera que tiene que darse lo que necesitas eres tú. Hasta que tú no seas capaz de autonutrirte, nunca vas a poder identificar lo que necesitas que te den en la gente del exterior. Muchas veces intentamos, o indirectamente sin ser conscientes, le echamos la culpa al exterior de lo que necesitamos. Pero es que probablemente no nos estemos dando nosotras esa nutrición. Y necesitemos o creamos que nos lo van a dar desde fuera. El de fuera solo nos acompaña, no nos da lo que necesita, lo que necesitamos. Compartimos valores, compartimos hobbies, compartimos vivencias, pero define qué es exactamente lo que necesitas para sentirte satisfecha. ¿Qué es lo que yo necesitaría que me diera mi pareja y siento que no tengo? Y a partir de ahí, redirige la brújula. Muy bien, señores y señoras. Termino. Necesito cerrar ya la sesión. Llevo desde las 9 de la mañana hablando. Acabo de terminar las terapias a las 8:30, así que ya necesito mi descanso mental. Gracias a todos. Besitos a todos y a todas. Un directo chulísimo. Mañana nos vemos con el de la depresión, que además es muy poderoso. Para mí es uno de los grandes. Como veis, hay mucho del miedo. Me quedo con todas vuestras preguntas del miedo en el Stitch. Ahora pondré el Stitch de preguntas que queráis saber mañana sobre la depresión. No puedo contestar a todas porque hay mogollón de preguntas que me vais dejando. Gracias a todos y a todas. Gracias por estar conmigo. Gracias por participar. Gracias por nutrir este canal y formar la gran familia tan chula que estamos haciendo. Un besito enorme para todos y para todas. Descansar, afrontar la semana con mucha fuerza, que nos viene una semana ya casi a las puertas de mayo y bueno, con mucha... ya nos llega el calorcito, ya lo vamos percibiendo. Enseguida estamos en la calle, por lo menos vamos a poder salir a hacer deporte. Todo el mundo con las zapatillas preparadas en la puerta, pero con distancia y seguridad, por favor. Un besito a todos y a todas. A mí cada vez me quedan menos uñas. Es vergonzoso, pero es que no me las puedo quitar. Necesito los centros de estética abiertos ya. Y las peluquerías, por favor. Gracias a todos. Os dejaré el directo en el canal de YouTube. Besitos. Ay, mi Nuria.